Tengo en la línea a Rubén Montalvo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, David. Bien, bien, aquí estamos. ¿Qué está pasando con las tortillas? ¿Qué está pasando con el precio? ¿Qué está pasando con el mercado de las tortillas? Pues mira, con la cuestión de la pandemia, en los últimos 2 años, desde que inició la pandemia para acá, el precio de la tortilla se ha incrementado porque todos los insumos con los que se fabrica la tortilla subieron estratosféricamente. Empezamos la pandemia con un maíz en 4,500. En septiembre, octubre del año pasado andaba arriba de los 11,000 pesos el precio, o sea, más del 120% de incremento en el maíz, el puro maíz. La harina de maíz también, que también usamos nosotros para hacer la tortilla, en ese mismo periodo 48% de incremento. Empezamos a comprarla en 12,400, actualmente está en 18,240. Y todo, el gas ustedes saben que el año pasado traía unos incrementos galopantes, todos los días subía, iba para arriba, estaba incontrolable. Y todo subió muchísimo. Eso hizo que el precio de la tortilla se incrementara mucho y que realmente nosotros tuviéramos una gran afectación porque no estábamos preparados para una situación de este tipo. Ya de hecho ya empezamos la crisis, la pandemia descapitalizada de los industriales de la masa y la tortilla, y con esta situación pues estamos pasando las de Caín. Ahora, la gente lo que ve es que se ha registrado un muy fuerte aumento en el precio de las tortillas, que hay incluso estos memes, estas cosas que dicen que es más barato $1 que 1 kilo de tortillas. ¿Cómo explicar este aumento en los costos, este grave problema que han tenido ustedes en costos, que pues, se tiene que transferir para que se mantenga la viabilidad de ustedes? Mira, realmente el maíz, por ejemplo, nosotros somos autosuficientes en maíz blanco. No tendría por qué haber sucedido lo que sucedió durante esta pandemia. Sin embargo, se especuló demasiado con el maíz, se escondió el maíz para decir que no había y poderlo vender más caro. Eso hizo que se encareciera muchísimo. Eso hizo que pasara de 4,500, como te decía ya hace un momento, a 11,000 pesos una tonelada en unos cuantos meses. Entonces realmente se especuló demasiado, por así que se jugó con la necesidad y se jugó con la crisis y no debería de haber sido. La verdad es que la situación fue crítica e ilegal, siento yo. Para mí fue algo que no debería haber sucedido Claro, porque de esas cosas que por lo menos son inmorales, que se aprovecha la pandemia o se aprovecha una situación de crisis para tomar ventajas que no corresponden, ¿no? así es, exactamente así lo veo. Ahora, Así lo veo. llega muy tarde esta decisión y qué tanto impacto tiene de subirle 50% el arancel a la exportación de maíz blanco, buscando, creo que primero mandar un mensaje político en por lo menos dos o tres sentidos, y segundo, buscando que haya suficiente maíz para ustedes. Sí, mira, nosotros el año pasado, te digo, sufrimos de escasez cuando no había escasez, cuando el país tenía maíz suficiente, cuando nosotros veíamos y denunciamos que se estaba sacando el maíz del país, que en Lázaro Cárdenas y en otros pueblos había barcos que hacían colas y se llevaban toneladas y toneladas de maíz del país, y a nosotros nos decían que no había, y nosotros sabíamos que las bodegas estaban llenas. De alguna manera, esta decisión de encarecer el arancel para evitar que salga, nosotros, desde nuestro punto de vista, es una buena medida. Es algo que vemos con buenos ojos. Sin embargo, por sí misma, no creo que vaya a resolver el problema. De No, alguna porque es poco manera se maíz, pero es dice, una señal, ¿no? así eso es una señal, y se está viendo además, y si se apoya al productor de maíz, porque es el que pudiera en algún momento, o los especialistas, oigo yo que dicen que están en estos días hablando de que pudiera salir afectado el productor del maíz y que eso sería un problema.
bueno, pues hay que implementar las políticas públicas adicionales para que esto realmente cumpla con el objetivo. Pero nosotros lo vemos bien porque se está trabajando en tratar de resolver el problema y hay abasto suficiente con el maíz que hay en el país. Nosotros podemos, todo el pueblo de México puede subsistir para todas las aplicaciones que se Te le dan. interrumpo, Rubén. Como decías, si no hay acaparamiento, si no hay ocultamiento, si no hay estas prácticas, pues, por decirlo menos, gandallas. Así es. Ahora, Es suficiente. hay quienes dicen el precio, se debería regular el precio de la tortilla, el precio final de la tortilla. ¿Cuál es tu posición, Rubén? Mira, el precio de la tortilla estuvo regulado, estuvo de alguna manera controlado hasta 1998. En 1998 el presidente Zedillo liberó el precio de la tortilla y y se supone que ya estaba libre mercado, pero eso no fue cierto. Eso no fue cierto porque tú y todo el mundo lo sabe que cada vez que la tortilla en México intenta subir, se arma la de Dios es grande y se nos viene Como se está empezando a armar, por lo que te busco, ¿no? Exactamente, entonces se arma un escándalo y todo el mundo protesta. Entonces, esa liberación del precio de la tortilla fue ficticia, fue en papel, pero realmente nunca nos los permitieron porque durante todos estos años, del 98 para acá son 24, 25 años ya, en que el precio de la tortilla siguió siendo controlado, que cuando nosotros nos subían 2 pesos o 3 pesos en nuestros insumos, nosotros no podíamos replicar ese incremento de precio porque se nos venía encima todo el mundo. Entonces ¿Cómo teníamos que subir controlaba el 50 gobierno? centavos. ¿Cómo controló? Porque se trata, cuando se liberó el precio de la tortilla, yo recuerdo que lo dije en mi columna, en aquel entonces en El Economista, y lo dije en radio, que decía que era una medida adecuada porque es injusto que estuvieran subsidiadas las tortillas que se comen en los restaurantes, los chilaquiles, cuando a lo que debe subsidiar es al consumidor más pobre, al que tiene menos dinero, al que va a la tortillería esencialmente. Así es. Sí, sí, y ¿cómo se controlaba? Se controlaba, yo digo desde mi punto de vista, de una manera ilegal, porque si ya estaba liberado el precio, ninguna autoridad tenía el por qué hacerlo. Y Profeco y COFESE y el gobierno municipal y el gobierno estatal y el gobierno federal se nos venían encima para que nosotros no subiéramos la tortilla cuando nos estaban subiendo todos los insumos. Entonces, de alguna manera eso no se vale. Todavía hace unos meses Ricardo Schiffel publicaba videos donde iba a las tortillerías y amenazaba a los compañeros que se le iba a poner multas de 3 millones de pesos y que iba a cerrar tortillerías si se subía el precio. A mí Schiffel, el procurador del consumidor, me cae muy bien, pero no creo que sea muy bueno para su chamba. No, pues la verdad, nosotros lo hemos visitado varias veces precisamente por esta situación y le hemos hecho ver que pues primero hay que parar el precio de los insumos y después el de la tortilla. No se puede querer que se pare el precio de la tortilla cuando el gas está para arriba todos los días, cuando el maíz sube, cuando el gas sube, cuando la harina sube, cuando el papel sube, cuando la luz sube, la gasolina, todo. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Vamos a irnos con el más débil? Porque realmente yo no veo, y se lo hemos dicho varias veces, yo no veo que se vayan a meter con un Maseca, no veo que se vayan a meter con un Minza, no veo que se vayan a meter en las gaseras, no, van con el tortillero de la esquina que es el más débil. Que además el tortillero de la esquina, perdón Rubén que te interrumpa, el tortillero de la esquina tiene que competir, y eso se hizo desde el gobierno de Zedillo, con los supermercados que de muchas maneras pueden subsidiar el precio de las tortillas. Es muy sencillo. La tortillería en un supermercado típico está al fondo. Porque ellos obtienen suficiente señoraje al mismo precio que ustedes con que la gente se lleve algo en el camino a la tortillería de la tienda. El precio al que se vende la tortilla en los supers para mí es ilegal. Es una función de COFESE checar eso y no permitirlo. Porque así como no se permite subir el precio estratosféricamente, tampoco es válido hacer una competencia ilegal tratando de aniquilar a tus competencias, dando el precio lo más barato posible. Y es lo que está sucediendo con la industria de la masa y la tortilla. Nos están extinguiendo. Yo no puedo dar mi tortilla en 12 pesos como la da
un supermercado porque a mí me cuesta más de 22 pesos producir un kilo de tortillas. Tan solo de la pura harina. En Quintana Roo, actualmente la harina cuesta, algunos compañeros compran la harina en 18,240 pesos. Eso hace que un kilo de harina, o más bien la harina necesaria para hacer un kilo de tortilla nos cuesta a nosotros 10 pesos con 82 centavos. La pura harina. A eso súmale tú el precio del gas, de la luz, de la gasolina, de la renta, de los salarios, del INSS, del Infonavit, del papel, del teflón, de todo lo que utilizamos, y el precio se nos va a los 22, 23 pesos. ¿Cómo voy a competir yo contra unos señores de un supermercado de los más grandes que dan la tortilla en 11 pesos? Me aniquilan. Eso es algo, vaya, estamos en peligro de extinción ante esta situación. ¿Qué decirle al consumidor de tortillas? ¿Qué decirle a la gente que pues, se siente preocupada porque le alcanza cada día menos? Mira, yo creo que esto no es cuestión, mira, cuando se habla de la tortilla, todo el mundo se preocupa y todo el mundo se siente preocupado. Pero yo veo que muchas veces en las mañanas en el desayuno, haz de cuenta los trabajadores de una obra, a la hora del desayuno se van al Oxxo, se van a la tienda de la esquina, salen con una Coca-Cola y un pastelito de esos de Bimbo, entre los dos les cuestan 30 pesos o más. No les llena, no les nutre, no les alimenta. Es para una sola persona. La tortilla actualmente, aunque se ha especulado y se ha hablado mucho de que ya van 30 pesos, de que va a subir a 30 pesos, de que va a rebasar los 30 pesos, no ha llegado. Pero poniendo que llegara un kilo de tortilla en 30 pesos, alimenta a más de 5 o 6 personas, alimenta a una en eso familia. tienes razón. Rubén, te tengo que terminar la entrevista porque se me acaba el tiempo. Te mando un abrazo y seguimos en contacto. Que te vaya muy bien.